Vamos a saldar una deuda que tenemos todos los chilenos de dar a conocer su obra. Quizás el más grande, no, el más grande escritor costumbrista de nuestro país, que ha recopilado las tradiciones de nuestro país, nuestro folclore, nuestros mitos, nuestra historia en definitiva. Hoy día a las 7 de la tarde se lanzó nuevamente una reedición del Fondo de Cultura Económica, de la editorial Fondo de Cultura Económica, La Nimita de Oreste Plat. Su hija ha seguido con la leyenda, su hija ha seguido trabajando incansablemente para que la obra de Oreste Plat siga vigente y esté en todas las librerías de nuestro país. Está con nosotros Karen Plat Miller. Por favor, un placer tenerla acá. ¿Después de cuánto tiempo se reedita La Nimita, Karen? Después de 11 años. Después de 11 años. ¿Desde cuándo tiene el Fondo de Cultura Económica la obra? Desde el 2008. Y nos ha tratado con mucho cariño. Tuve que unas ediciones muy aumentadas, con diseñadores. Es una gracia que mi padre esté tan vigente porque es un señor que nació en 1907. Oye, Karen, pero don Oreste Plat no se llamaba Oreste Plat, se llamaba César Octavio Miller. ¿Por qué no me cuentas un poco cómo llega Oreste Plat? Bueno, él el año 29 se cambió su nombre, se puso su seudónimo Oreste Plat, según dice por la tragedia griega, le sacó la S y Plat porque había una cuchería en la casa. Pero algo que tiene un poco que ver contigo, porque te llamas Julio César. Mi abuela era muy de vida social y en esos tiempos se andaba en carruaje y fue una fiesta y nació en la casa de una fiesta y el dueño de casa obligó a que se le pusiera el nombre del dueño de casa, que era César, porque nació en su cama. Oiga, pero don Oreste Plat se llamaba César Octavio, tenía el pedazo de nombre. Claro, sí. Bueno, él amó mucho Chile porque su padre fue diplomático y siempre le habló de Chile. Él amó su país, lo recorrió 35 veces. Y es muy lindo su periplo de viaje porque él, saliendo de la casa, su primer viaje fue Isla de Pascua y su último, pocos meses de morir, fue Isla de Pascua. Así que lo cerró en la misma parte de la cual había empezado. Karen, ¿cómo era su padre? Porque vamos a hablar de La Nimita. Hoy día a las 19 horas se lanzó esta reedición de La Nimita de Oreste Plat. Pero quiero saber un poquito más de su padre. ¿Cómo era él? Porque uno se lo imagina escribiendo, viajando y escribiendo, recopilando datos. Yo tengo parte de la bibliografía de Oreste Plat. Tengo acá la nueva edición de El Santiago que se fue, por ejemplo, que yo lo tenía por la anterior de Grijalbo. No, ese libro es muy interesante porque la verdad que está reactualizado y llega hasta el Bicentenario. O sea, qué dueños siguen hoy día con los restaurantes, están todas las compañías de revistas. Salen 1.550 personas, porque es curioso, mi padre escribió 58 libros, trabajó en 34 diarios y 64 revistas, y si tú piensas, estaba todos los días en la vida social, no sé de dónde sacó tiempo, porque tienes que tomar en cuenta que él no conoció la era computacional. Todo fue escrito a máquina, y en una máquina sencilla, como no una máquina profesional. Así que algo increíble. Las secretarias, bueno, que cada vez que se editó un libro tenían que transcribirlo, porque mi padre no hizo esas cosas y ponía dibujitos, iba cortando las hojas, la iba pegando. La gracia que creo, por el caso de La Nimita, yo creo que él es un precursor, porque si tú lees diarios o revistas, se encuentran con suerte una al año. Ahora, gracias a Dios, que este último tiempo la televisión ha puesto algunas animitas y ha hecho reportajes en el Cajón del Maipo, en varias, pero antes la verdad que salía muy poco de fiestas religiosas y de animitas. Pero Oiga, como mi padre dio clase en todas las universidades y salió, entonces era el señor que todo el mundo decía, el señor que toma los apuntes, andaba con unos papelitos todo el día tomando apuntes. Así era, ¿no? Claro. ¿Cómo era en la casa? Bueno, era un poco serio porque con esta cosa un poco alemana era un poco estricto, pero un excelente padre porque yo soy hija de un segundo matrimonio, viudo sin hijos. Entonces nos tuvieron casi a los 40 años y diría, para la época, padres muy modernos. El taproom yo lo conocí a los 7 años.
tú comprenderás que me quisieron echar del colegio, porque encontraron que era demasiado modernismo de mis padres, porque ver Taproom, Pérez Prado, que era morenito, y las mujeres en bikini, obviamente, que no son los bikinis de hoy día. O sea, ya sería casi un traje de baño para el momento. En mi casa no hubo nada prohibido. Todos nos contaron de sexo, lo que fuera, fuimos a todas partes, íbamos a todos los restaurantes de muy chica. Mi primer restaurante fue el Pollo Dorado, que ahí sale en el libro explicado porque vivíamos Providencia. ¿Cuál es el Pollo Dorado? No existe. Perdona, no, el Parrón. El pollo, Parrón. Sí, el Pollo Dorado también fuimos porque era todas las banderitas. Estaba en estado con Agustina, donde está la Quinchala. Hoy día el restaurante de la Quinchala, que también está explicado en el libro de Santiago que se fue. No fuimos de muchos restaurantes. Oiga, ¿por qué usted ha decidido seguir trabajando en la obra de su padre incansablemente? ¿Por qué usted ha querido seguir ese legado? Yo sé que usted es una persona que se ha esforzado, que le ha puesto todo el trabajo para que la obra permanezca de su padre, pero también para aumentarla. Yo creo que hay dos motivos. Una, que estaba muy agradecida de la editorial Fondo Cultura, que estaba muy interesado, pero yo creo que mi padre tenía una característica. Su escritura era fácil, o sea, lo entiende desde el que empieza a leer hasta 100 años. No tiene palabras difíciles, a no ser que se hayan desaparecido, por eso se pone notas de explicación. Y están muchos textos de estudio, y tomó toda la variedad de nuestro folclore, menos la música, los pasacalles, esas cosas así, pero era muy amplio y él hizo clases en las partes más increíbles. Antropología, escuela de medicina, de enfermera, nutricionista, que nunca podría pensar la gente. Fue un señor que empezó a trabajar muy joven, no tuvo ninguna carrera universitaria, pero llegó a lo máximo que puede dar un país. O sea, ser de la Academia de la Lengua de Número, que no puedes aspirar a algo más alto en cualquier país que te nombre, ¿no? ¿Y por qué la animita? ¿Usted habló alguna vez con su padre? ¿Por qué hacer foco en las animitas? Bueno, es que a él le interesaba todo lo que le interesara al pueblo. Tú ves que toma de los nombres, la medicina, de las animitas, y es uno de los países que más animitas tenemos. Son aproximadamente, calculo yo, unas 5.000. Pero si tú te fijas y si has leído el libro, hay solamente 4 animitas atropelladas, porque hay muchísimas. O sea, todos tienen una historia mucho más grande, más contundente, entre Agatha Christie, de todos los procesos, porque hay muchos fusilados que son animitas, y es una cosa muy curiosa, pues no solamente la persona que mataron, sino que el que mató, porque en general los que son animitas, como el caso de la Avenida España, el Chacal de Nahuel Toro, que fue uno de los casos más impactantes que ha tenido y que se hizo una película y que fue éxito tanto en Chile como en Latinoamérica. Son hombres analfabetos, son muy curados, tuvieron una vida muy trágica, a pesar que muchas personas opinan que toda persona sabe cuando hace mal. No importa que sea analfabeto, que sea curado, porque si te pegas una puñalada, tú sabes que te duele. Pero yo creo que mi papá trató con mucho cariño el Chacal de Nahuel Toro, porque él fue un chico que primero su padre se casó con una señora, del cual quedó viuda. Se casó con su madre, tenía 2 hijos, después se casó con su madre, tuvo 2 hijos. Después esa señora quedó viuda y se metió con el hijastro y los dejó abandonados en un pueblo. Después se metió con el otro hijastro y tuvo 2 hijos y le explotaba, que le pegaba, le sacaba el dinero, y este niñito, cuando llega ese hermanastro, padrastro, se va a los 7 años a la casa atravesando los potreros y mató a 6 personas, pero mataron a otra persona absolutamente diferente, peinado, arreglado, le enseñaron a escribir, fue artesano. En 3 años había tenido un cambio radical. Y es tan bonito porque el padre Eloy Parra, que todavía vive, y él regaló su tumba en San Carlos, y hoy día ya es una persona mayor, jamás habló del tema y por toda su vida se dedicó a atender a los reos. Y hoy día está atendido por unas monjas que viven al lado de ese cementerio.
Usted tiene muchas fotos acá que me trajo. Sí, no sé si podemos mostrar. Esta es la novia, Orlita, que está en el cementerio general. ¿Por qué no le cuenta a la gente qué es lo que es una animita? Para iniciados, digamos, para que la gente lo entienda desde la raíz. Bueno, ¿A qué se define como una animita? Ya, empezando vamos a hablar del título del libro que se llama La Animita, Hagiografía Folclórica, porque hagiografía es la historia de los santos, pero los santos santificados por la iglesia. Y estos son los santos santificados por el pueblo, que mucho, yo diría el 99,9% de los sacerdotes no está de acuerdo. Pero es un fervor, una pena que sienten la gente cuando matan a alguien, atropellan a alguien, asesinan a alguien, como la Marinita, que hoy día se encuentra en el Parque O'Higgins, pero es del Parque Cousiño en la época que pasó. Claro, entonces la gente creo que transforma a estas personas, digamos, o a su imagen, en un lugar también de devoción, ¿no? Le claro, lleva cositas. le lleva de todo, o sea, no hay nada que tú no pongas, desde títulos universitarios, traje de novia, antiguamente patentes, hoy día no se pueden poner porque nosotros trajimos aquí una... de por vida. Claro, aquí hay pequeños detalles de velas, de flores, de arbolitos, de calcetines, no hay absolutamente, en muchos casos les dejan cigarros, monedas para que si un curadito pasa o alguien la micro, también escondido, o sea, no hay nada que no se le haya puesto a una animita, absolutamente todo. Y juguetes también vemos ahí. Sí, absolutamente todo, juguetes, peluches, trajes pedía por los mineros. En el caso de Rumaldo, ahí está también de San Cristóbal, que ustedes ven el auto, que para que los guíen y no atropellen a nadie, que es otro santo religioso. Entonces, se le pide absolutamente, todos ustedes deben conocer a Carmencita. Si alguna vez han ido al cementerio general, que entrando en Recoleta hay un banco y dice, tú, ¿qué pasa? Rézame, déjame una flor. Y es impresionante que no hay ninguna persona que no se persine y deje una flor porque está muy a la mano, o sea, absolutamente ninguno que haya ido. Y van evolucionando, porque el cementerio hoy día casi se niega a que rayen las murallas, pero igual siguen rayándolo. Esto es curioso porque pusieron un blog, pusieron una foto y le piden los estudiantes, las novias. ¿La novia por qué? Porque muchos dicen que se murió en el altar obligado por la madre que se casara, pero tenía 17 años, que yo tengo mis dudas porque me he leído las defunciones y dice ha dejado de existir nuestra muy amada sobrinita Olguita Romero Gómez, entonces yo creo que cuando hay una niña ya pasado los 17 ya no es tan sobrinita, así que yo pienso sí que es una de las pocas animitas que la madre la embalsamó y la sacó y comía torta y cada vez que la visitaba cerraba las cortinas, que hoy eso todo se ha tapiado porque ha pasado demasiados años, o sea, esto fue el 13 de abril del año 43. Pero me gustaría mostrarte esto que lo encuentro muy interesante. Esta es la tumba de que todos llaman Romaldito, pero se llama Rumaldo, y aquí es como se llega al cementerio, el anexo 4, como es su tumba, para que no quepa ninguna duda, y que se murió en agosto del año 33, porque todos dicen absolutamente otras cosas. Aquí está la placa puesta por su madre y por un primo. Y esto es una de las murallas más grandes que ustedes habrán conocido en Estación Central. Esta es una foto de Juan Domingo Marinelo, que en ese momento habían 3 casitas. Esto es curioso, de la misma animita que fueron a pedir por Felipe Camiroaga para que apareciera en la animita de Rumaldo, conocido por todos. En general se llama la animita de San Borja, pero sí, todo aquí lo achicamos, porque la calle se llama San Francisco de Borja. Romaldito. Y aquí quiero verle porque él tiene 19 nombres que le dice la gente, entonces ¿cuál será todo? Entonces aquí les traje unas placas diferentes para que vean la variedad de nombres que... Ahí dice Romaldito, te pido... Ahí dice Ronaldito. Claro, por eso, tiene 19 nombres diferentes. Ronaldito, te pido mejoría y 11 apellidos diferentes. Mi salud y bienestar. Porque cada uno lo va cambiando. Esto tú ves que se hace como de niño. Claro, gracias Romaldito, se dice ahí. Por favor, concedido, P.I.M. Entonces, curioso, y aquí le hacen flores de papel. Aquí es como está hoy día. Entonces va teniendo... Lo interesante es que es una niñita del año 33 y cómo
después algunas se desaparezcan y se vuelvan a retomar. Pero ¿quién era Romaldito realmente? Porque unos dicen que era joven, otros dicen que Que era un tenía más de niño. 40, otros Sí. dicen que era chofer. Pero era un chofer.